No es el tipo de historia que te cuentan en el garaje, es el tipo de historia que te grita el motor de un carro en plena madrugada, esa que te pone la piel de gallina. Al principio, todos se partieron de risa. ¿Cómo no? Cuando la hija de un humilde mecánico, una jovencita de 17 años llamada Riley Thompson, se acercó a un motor que ni el más veterano de la compañía había logrado hacer funcionar. El jefe, con una sonrisa burlona, la retó a que lo intentara, solo por ver qué pasaba. Las cámaras de los celulares se encendieron, las risas de sus compañeros llenaron el lugar, y hasta su padre, Carl, se veía incómodo con una mezcla de orgullo y miedo en la mirada. Pero Riley ni se inmutó. Lo que pasó después fue de esos momentos que te roban el aliento, que dejan a todo un taller en silencio. Nadie se esperaba lo que la joven iba a revelar, y cuando la verdad salió a la luz, el ego, las carreras profesionales y las vidas de muchos cambiaron para siempre. Pero antes de seguir con el relato, te pediría que le des me gusta a este vídeo y que me dejes un comentario contándome desde dónde me escuchas. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, empecemos. Riley Thompson entró en ese taller hirviendo, vestida con un viejo buzo de su difunta madre, cubierto de aceite, y unos zapatos de trabajo desgastados. El motor, un monstruo que había vencido a todos, se alzaba en el centro intocable desde hacía varios días. Los mejores ingenieros se habían rendido. Su padre, Carl, había dedicado más de 20 años de su vida a esa empresa, a reparar motores que nadie más podía tocar. Pero este motor era diferente. Este motor había humillado a todos los mecánicos, y ahora la hija de Carl estaba parada frente a él, con todos los ojos puestos en ella, esperando el espectáculo. El dueño del garaje, Preston Medex, se apoyó en una caja de herramientas, con una sonrisa condescendiente. Su reloj de diseño brillaba bajo las lámparas fluorescentes. Él había heredado el negocio de su familia, pero su arrogancia le había ganado más miedo que respeto. Preston se cruzó de brazos y habló lo suficientemente fuerte como para que todos los empleados lo escucharan. Vamos, Riley, demuéstranos de lo que es capaz una adolescente con unas cuantas clases de física. Tienes solo 15 minutos antes de la hora del almuerzo. Impresiónanos. Los empleados rieron entre dientes. Los teléfonos ya estaban grabando, listos para capturar cada segundo. Esperaban un fracaso épico, uno de esos que se hacen virales. Riley miró a su padre. Él le dio un tímido asentimiento. Sus ojos estaban llenos de amor, orgullo y miedo. Ella vio el temblor en sus manos. No se trataba solo de ella. La reputación de su padre también estaba en juego. Pero ella respiró hondo, se arremangó y dio un paso al frente. No tocó el motor de inmediato. En lugar de eso, caminó lentamente a su alrededor, escuchando, observando y absorbiendo cada detalle. La habitación se fue silenciando de a poco. Algunos rodaron los ojos, otros se inclinaron intrigados. Riley sacó de su mochila un cuaderno doblado, lleno de bocetos y notas. Había estudiado este modelo en secreto durante varias semanas, recreando los planos a partir de conversaciones que había escuchado y diagramas que había encontrado en Internet. Eso no es una herramienta bonita, eso es la tarea de la escuela, dijo uno de los mecánicos más viejos, riéndose. Riley lo ignoró. Se agachó, pegó la oreja al motor y le dio un golpecito con una llave a un tornillo. Luego a otro. Después se detuvo. Todos la miraron, confundidos. Entonces se levantó y dijo lo que nadie se esperaba. Este motor no fue diseñado para funcionar. El silencio se desplomó sobre la habitación como un golpe. Preston se enderezó. Disculpa. Riley se volteó hacia ellos. La persona que lo diseñó creó un bucle en el sistema de distribución de combustible. Cada vez que el encendido intenta completar un ciclo, se reinicia. Este motor fue saboteado desde adentro. Puedes reemplazar todas las piezas que quieras, pero nunca arrancará. Por eso nadie ha podido arreglarlo. Las risas se habían desvanecido por completo. La voz de Riley era tranquila, firme y segura. Los ingenieros veteranos se miraron entre sí. Uno de ellos dio un paso lento, verificando la pieza de la que ella había hablado. Su rostro se puso pálido. Tiene razón, susurró. Las piernas de Carl cedieron.
Preston apretó la mandíbula mientras Riley caminaba hacia la caja de herramientas y tomaba una llave dinamométrica. Puedo arreglarlo, pero necesito 30 minutos a solas. Lo que sucedió después destruyó el orgullo de muchos, reescribió reputaciones y reveló un secreto tan impactante que ni siquiera Riley estaba preparada para él. El silencio se apoderó de la sala, con las palabras de Riley resonando en las paredes de metal. Preston Medex la miraba como si le acabara de hablar en un idioma extranjero. Los trabajadores que se reían hace solo un momento estaban ahora inmóviles. Sus manos se quedaron a medio camino en el trabajo que fingían estar haciendo. Riley dejó su mochila a un lado, caminó hacia el motor y, sin esperar aprobación, comenzó a organizar las herramientas que iba a necesitar. Sus movimientos eran precisos, enfocados, metódicos, como si hubiera ensayado ese momento en su cabeza 1.000.000 de veces. Y, de hecho, así era. Afuera del taller, varios empleados curiosos se asomaban por las polvorientas ventanas de vidrio. La noticia corrió como la pólvora. La hija de Carl Thompson acababa de diagnosticar un motor que se creía irreparable. Eso por sí solo ya era increíble, pero ahora, además, había pedido arreglarlo sola. ¿Era una locura? ¿O un acto de genialidad? Quizás ambas cosas a la vez. Preston se aclaró la garganta, intentando recuperar el control de la situación. No rompas nada, Thompson. Si tocas la válvula equivocada, toda la unidad ya está rota, señor, respondió Riley, sin levantar la vista. Y el problema no es la válvula. El problema es el circuito. Pero usted ya lo sabía, ¿verdad? Las palabras de Riley cayeron más fuerte que un golpe con una llave inglesa en las costillas. Preston se encogió. El equipo lo miró a él, luego a Riley, y después de vuelta a él. Riley sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero no se detuvo. Retiró la tapa superior del motor, dejando al descubierto una maraña de cables y piezas que no tenían ningún sentido lógico. Y ese era el punto. No estaba destinado a tenerlo. Mientras trabajaba, los recuerdos la invadieron. Las noches en el garaje con su padre, cuando el mundo exterior se sentía demasiado pesado, ella lo recordaba arreglando coches rotos no con fuerza bruta, sino con paciencia y delicadeza. Todo lo había aprendido de él. Pero había cosas que ni siquiera Carl sabía. Como que Riley había pasado meses ejecutando simulaciones en su laptop, tratando de entender por qué ese motor se negaba a funcionar. No se trataba solo de demostrar que tenía razón. Se trataba de entender por fin la verdad, lo que nunca había tenido sentido. Pasaron 15 minutos y luego 20. Nadie se movió, nadie habló. Incluso el orgullo de Preston se había quedado inmóvil. Los dedos de Riley se movían más rápido ahora, sacando, alterando, conectando y desconectando componentes con una destreza que nadie hubiera esperado de una adolescente. Cuando finalmente se apartó, sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con un fuego tranquilo. Ya está, dijo. ¿Quieres que crea que has reprogramado un ciclo imposible con un reajuste manual?, se burló Preston. Riley caminó hacia el panel, puso la mano en el interruptor de encendido y miró a su padre. Él asintió apenas respirando. Ella giró la llave. Durante 2 segundos no pasó nada. Luego, desde las profundidades del coche, llegó un zumbido bajo y constante. Las luces del tablero parpadearon. Los pistones giraron. El motor, por primera vez desde que llegó, cobró vida. El olor a gasolina fresca llenó la habitación. Uno de los ingenieros dejó caer su llave. Otro murmuró una maldición que lamentó de inmediato. Riley dio un paso atrás mientras el motor rugía, todo perfectamente sincronizado. Sin fallos, sin retrasos. No solo funcionaba sin problemas, sin defectos, casi como si la hubiera estado esperando. Preston abrió la boca, pero no pudo pronunciar una palabra. Carl parecía estar aliviado y orgulloso a la vez. Pero antes de que alguien pudiera decir algo, Riley recogió un pequeño chip del suelo. Había caído durante el reajuste. Ella lo levantó. Esto no debería estar aquí, dijo. Alguien insertó un circuito de destrucción especial. Este motor no falló por accidente. Fue diseñado para fallar. El taller entero se sumió en un silencio atónito. Lo que Riley acababa de descubrir era más importante de lo que cualquiera de ellos podía imaginar.
Y el secreto detrás de esto podría arruinar la carrera de alguien. Nadie se atrevió a decir una palabra mientras Riley sostenía el pequeño chip entre sus dedos. Para un ojo inexperto parecía nada más que un trozo de silicio. Pero cada mecánico en ese taller sabía lo que significaba. Ese chip no debería estar en el motor. Fue puesto allí a propósito, y solo alguien con acceso privilegiado al sistema podría haber sabido exactamente dónde esconderlo. Las manos de Riley estaban cubiertas de grasa, pero su mirada se mantuvo aguda y su voz cortó el aire con una certeza inquebrantable. Esto no fue un accidente. Alguien se aseguró de que este motor nunca arrancara. Alguien quería que fallara. Carl Thompson se acercó lentamente. Con la boca seca, su rostro estaba pálido. Miraba el chip como si fuera una serpiente. Durante años había trabajado con máquinas que desafiaban la lógica, pero siempre había confiado en el sistema, había confiado en la integridad del taller. Ahora su hija había revelado algo mucho más oscuro. Miró a Preston, cuya sonrisa había desaparecido hacía horas. Su rostro estaba tenso, ilegible y demasiado tranquilo. Preston finalmente habló, su tono era forzado y defensivo. Esa es una acusación muy fuerte para alguien que ni siquiera está en la nómina. Riley no se inmutó. Entonces tal vez deba revisar su nómina. Yo comenzaría con las personas que tienen acceso a los pedidos de piezas y a los diagnósticos de ingeniería. La habitación se agitó, los ingenieros se miraron. El equipo que acababa de burlarse de Riley la miraba ahora como si hubiera abierto un telón que nunca se atrevieron a tocar. Uno de los mecánicos más veteranos, Javier, se adelantó con el ceño fruncido. Era conocido por ser un hombre tranquilo, confiable y honesto. Tomó el chip de la mano de Riley y lo examinó. Es un dispositivo de interrupción de ciclo. Causa un fallo de encendido falso en la secuencia de encendido. Solo he visto uno como este en un prototipo de motor que falló el año pasado. Carl parecía sorprendido. Ese fue uno de los míos. El mismo código de fallo. Dijeron que yo había puesto las piezas equivocadas. Casi me cuesta mi trabajo. La voz de Javier se apagó. En ese momento les creí. Ahora no estoy tan seguro. El silencio volvió. Pero esta vez era más pesado, más sombrío. La duda había echado raíces en la mente de Javier, y estaba creciendo rápidamente. Riley se volvió hacia Preston. Usted sabía que algo andaba mal, por eso me retó. Quería un chivo expiatorio, alguien a quien culpar si esto salía a la luz. Preston dio un paso adelante. Su voz era baja y temblaba de ira. Cuida tu boca. Pero Riley no se detuvo. Ella miró a los otros mecánicos. Todos oyeron cómo funcionaba, lo vieron con sus propios ojos. Este motor fue saboteado. Y si pasó una vez, puede volver a pasar. ¿Cuántos de ustedes han sido culpados por fallos que no fueron su culpa? Uno por uno, empezaron a asentir. Viejos recuerdos salieron a la superficie, informes mal archivados, averías misteriosas, trabajadores despedidos que nunca tuvieron una segunda oportunidad. El ruido en el taller, que había sido silencioso, ya no era el de las máquinas, sino algo mucho más peligroso, la verdad. Preston dio un paso atrás. Su confianza se estaba desmoronando. Riley caminó hacia el banco de trabajo, abrió su mochila de nuevo y sacó una serie de informes impresos, fechas, códigos de error, registros. Ella estaba preparada. Todas las fallas misteriosas compartían un hilo común, sistemas que habían sido supervisados o aprobados por el mismo Preston Medex. Solo quería ayudar a mi padre, pero ahora creo que esto es más grande que eso. Mucho más grande. Carl se acercó a ella, le puso una mano en el hombro y con voz suave y llena de emoción. Dijo, hiciste lo que nadie más pudo, Riley. Encontraste la verdad. Pero no tenían ni idea de lo que venía después, porque fuera del taller, había alguien más observando. Alguien que Riley no esperaba volver a ver. Y esta persona estaba a punto de revelar un secreto que sacudiría a toda la empresa hasta sus cimientos. La puerta de metal en la parte trasera del garaje chirrió y se abrió, y todas las cabezas se voltearon. La luz de la calle delineó una figura alta con un traje de carbón, cuyos pasos resonaban bruscamente en el suelo de concreto. Era Vincent Ale, el director regional de operaciones y jefe directo de Preston Medex.
Nadie lo había visto en el taller en más de un año. Su aparición repentina hizo que todos en la sala se paralizaran. El rostro de Preston se puso blanco de pánico. Instintivamente se arregló el cuello de la camisa y apretó los labios. Vincent recorrió la escena con la mirada, los trabajadores congelados en silencio, el motor cubierto de grasa que se suponía que no funcionaba, y Riley Thompson, parada a su lado, irradiando confianza como si fuera electricidad. Pasó de largo a Preston sin decir una palabra y se detuvo frente al motor. Extendió la mano, la puso suavemente sobre el chasis metálico y escuchó el ritmo perfecto de sus entrañas. Este motor fue clasificado como un fallo total. Yo mismo firmé el informe, dijo Vincent con voz tranquila pero firme. ¿Por qué está funcionando? Riley no se inmutó. Ella dio un paso adelante y le entregó el chip. Porque alguien no quería que funcionara. Lo encontré dentro y puedo probar que no fue un error. Vincent giró el chip entre sus dedos, luego miró a Preston. ¿Sabía usted de esto? Preston respondió al instante, pero su voz temblaba. No, señor. Por supuesto que no. Esta es la primera vez que oigo hablar de esto. La expresión de Vincent no cambió. Extraño. Su nombre aparece en el registro de auditoría de todos los motores fallidos vinculados a este componente. Riley observó a Preston de cerca. La arrogancia que había usado como armadura todo el día se estaba desmoronando, poco a poco. Casi podía ver el pánico arrastrándose por su espalda. Ella se acercó sosteniendo los informes impresos. Rastreé todos los fallos, los comparé con los registros de diagnóstico. Todos conducen a esta persona. Cada prueba fallida, cada error, cada queja que se presentó y se enterró, lleva la misma firma. La voz de Preston se quebró, esto es ridículo. Es una niña. Vincent levantó una ceja. Una niña que acaba de arreglar un motor que todo su personal no pudo. Se produjo una larga pausa entre ellos. Luego Vincent se metió la mano en el bolsillo del saco y sacó su teléfono. Voy a iniciar una investigación interna completa. Y hasta entonces Preston está suspendido del trabajo. Se oyó un suspiro entre los trabajadores. Preston intentó protestar, pero Vincent ya se había dado la vuelta. Los trabajadores que una vez temieron a Preston ahora lo miraban con una claridad fría. Su reinado de intimidación había terminado en el momento en que Riley encendió el motor. Vincent se volteó hacia Carl. La entrenaste bien. Necesitamos más gente como ella en esta empresa. Carl asintió lentamente. Tenía un nudo en la garganta, ahogado por la emoción. Riley lo miró. Por primera vez en su vida, vio lágrimas en los ojos de su padre. Pero cuando parecía que la tormenta había pasado, Vincent se volteó de nuevo. Esta vez a Riley. Dijiste que esto es más que un simple motor. Quiero que me cuentes todo lo que descubriste. Nadie más aquí notó lo que notaste. Quiero que me demuestres cómo se pasó por alto, o se ocultó. Si lo que dices es cierto, este sabotaje va mucho más allá de este taller. Riley miró a su alrededor. Los trabajadores que antes la habían ignorado ahora se apartaban mientras ella guiaba a Vincent al terminal de diagnóstico principal. En el mismo lugar donde una vez se había sentado su padre, demasiado asustado para hacer preguntas, ahora se sentaba ella. Mientras sus dedos escribían un comando tras otro, los datos se desplegaban. Su teoría era correcta. Había patrones que se repetían en varios garajes. El sabotaje era sistemático. Alguien estaba usando datos incorrectos para sabotear motores y, quizás para acabar con vidas. Lo que Riley estaba a punto de descubrir no solo justificaría a su padre para siempre, sino que revelaría una red de corrupción tan profunda que podría derribar todo lo que Preston había construido. La pantalla brillaba con líneas de datos, sobre las cuales se deslizaban los dedos de Riley. Sus ojos se movían por registros, códigos e informes archivados que nadie había cuestionado jamás. Vincent Ale estaba detrás de ella, en un silencio concentrado, mientras el resto del equipo observaba a distancia, apenas respirando. El taller, que alguna vez fue un lugar ruidoso, ahora parecía una sala de audiencias, con Riley a cargo de la investigación. Lo que ella estaba encontrando no era solo sabotaje. Era robo, manipulación y traición al más alto nivel.
Riley señaló un grupo de entradas. Vincent se inclinó hacia ella. Explícame. Este código se repite en diferentes garajes. En Nevada, en Ohio, en Dakota del Sur. Todos los motores fueron marcados como defectuosos, pero el componente de destrucción fue registrado después de los informes de diagnóstico, no antes. Eso significa que alguien insertó la pieza después de que el motor ya había sido aprobado, lo que significa que se hizo a propósito, dijo Vincent apretando los puños. Riley asintió. Y estas piezas fueron fabricadas por proveedores externos, vinculados a una empresa fantasma. Adivine quién figura como agente registrado. El rostro de Vincent se oscureció. No me digas que es Preston. Maddox Innovations LLC, registrada en Arizona. La dirección es falsa, pero el titular de la cuenta coincide con la firma de Preston Maddox. El equipo detrás de ellos reaccionó como si una ola de viento los hubiera golpeado. Los ojos se abrieron, las manos se llevaron a la boca. Incluso Carl, parado atrás con los brazos cruzados, no pudo ocultar la reivindicación en su rostro. Los años de humillación silenciosa, de ser culpado por fracasos y las noches sin dormir habían sido borrados con unos pocos clics de teclado por su hija. Vincent dio un paso atrás asimilando todo. Se volteó hacia el equipo. Quiero que revisen cada coche. Quiero una auditoría completa de todos los garajes. Volviendo a mirar a Riley, le dijo, acabas de exponer un fraude de varios estados y salvaste a esta empresa. El aplauso no fue inmediato. Primero Javier, el técnico mayor y callado, aplaudió una vez, luego otra vez. Pronto, todo el taller se unió. El sonido rebotó en las paredes metálicas como un trueno. Riley se quedó quieta, abrumada. Se había imaginado este momento, el de ser tomada en serio, el de pararse frente a esos hombres y mujeres, no como la hija de Carl, sino como alguien a quien respetaban. Pero la realidad era aún más grande. Carl se acercó a ella, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. La abrazó y por primera vez en mucho tiempo levantó la cabeza. Lo hiciste, mi niña. Cambiaste todo. Pero Vincent aún no había terminado. Se volteó de nuevo hacia el grupo. Este taller necesita un líder, uno basado en la integridad. Estoy nombrando a un nuevo asistente de operaciones para ayudar a guiar la transición e implementar controles más estrictos en toda la compañía. Alguien que ya ha demostrado que puede hacer más que la mitad de los ejecutivos con los que he trabajado. Se volteó hacia Riley. Si lo quieres, el trabajo es tuyo. La habitación se llenó de ruido de nuevo, pero no de sorpresa, sino de orgullo. Riley se congeló por un momento mirando a Vincent, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te lo ganaste. Viste lo que otros no. Te levantaste cuando otros se quedaron callados. Eso es el verdadero liderazgo. Riley miró a su padre, que asintió, sonriendo entre lágrimas. Ella se volteó hacia Vincent. Acepto, pero solo si mi padre es restituido por completo en su puesto con un ascenso. Vincent sonrió. Trato hecho. Todo el equipo aplaudió aún más fuerte que antes. Esta vez, el sonido de la justicia era más fuerte que cualquier rugido de motor. Más tarde, esa misma tarde, a Preston Maddox lo escoltaron fuera del edificio, y su nombre fue eliminado de todos los archivos y placas que una vez había exhibido con orgullo. La semana siguiente Riley asumió sus nuevas responsabilidades. No como un símbolo ni como una donante, sino como alguien que se lo había ganado hasta el último tornillo. Y cada vez que ella entraba en el garaje, no solo los motores funcionaban mejor, sino también la gente. Porque Riley Thompson no solo había arreglado una máquina, había reconstruido todo un sistema, con verdad, valentía y la chispa de una persona que nunca dejó de creer que merecía estar ahí.